Qué gusto que nos acompañen de nuevo. Hoy trataremos de un tema muy en específico, el sistema penal acusatorio en México. Para comenzar quiero hacer una retrospectiva de qué es el sistema de justicia penal en México, o el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué nuevo? Porque se empezó a aplicar a partir del año 2016, que esto es muy importante. Su aplicación entró en el 2016, pero la reforma, o donde los legisladores decidieron que se debería de empezar a implementar los juicios orales, fue a partir del 2008. En el 2011 hubo una reforma a los derechos humanos en México. Dejamos de ser derechos fundamentales para ser derechos humanos. Eso quiere decir que todos los primeros 29 artículos de la Constitución son garantías que se le otorgan a todos los ciudadanos mexicanos y quienes residan o estén en suelo mexicano. Esto quiere decir que nuestros derechos no pueden ser violados, pero se necesitaba de un sistema eficaz que sea capaz de poder comprender esto. Por eso se hizo una reforma constitucional donde el sistema de justicia penal sería oral. Esto fue implementado en todos los estados en el 2016, incluyendo en mi estado, que es Quintana Roo. Pero ese sistema, ¿qué nos trae de nuevo? ¿Qué tiene de diferencia al antiguo sistema inquisitorio? Pues muchas cosas. En primer lugar, el sistema inquisitorio era un sistema donde tenías que demostrar tú que no eras responsable de cualquier hecho delictivo que se te acusaba. En el sistema penal actual o en el oral, pues existe la presunción de inocencia y existe el principio de pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos acusar a cualquier persona sobre algún delito si no tenemos las pruebas y si no es fehaciente todo aquello que nosotros queramos demostrar ante una autoridad. Antes se otorgaba un auto de erradicación y ese auto lo que su parte conducente decía, lo más específico, es que tenía que ser una prisión a las personas. O sea que tenía que tener la prisión forzosamente. Hoy en día, dependiendo del tipo de delito que se hayan cometido, pues la autoridad va a decidir si es prisión o si se te puede dar una libertad bajo alguna de las reservas de ley, que puede ser firmas periódicas, alguna garantía económica. Eso antes no pasaba. Eso te encerraban en las cárceles y por ende México se empezó a llenar las cárceles de mucha gente que quizás sus delitos solo fueron haber robado por necesidad, o que quizás ni siquiera estaban involucrados en un hecho delictuoso y terminaron siendo involucrados. Ahora se supone que el Ministerio Público o ahora Fiscalía del Estado tiene que investigar sobre aquellos hechos o indicios que existan. Vamos a hablar un poco de esto. En el nuevo sistema penal acusatorio se inician de dos maneras una carpeta de investigación. La primera forma es que tú vayas y pongas una denuncia o querella. ¿Por qué querella? Porque la querella es cuando tienes una afectación directa. Entonces se puede iniciar de esa manera, o la otra se inicia de oficio. De oficio son aquellos delitos que se consideran graves, como violación o delincuencia organizada. Los demás delitos puedes tú ir a poner tu denuncia e iniciar una carpeta de investigación. Aquellos delitos que no sean graves o que no sean en el catálogo de delitos graves se pueden ir a justicia alternativa, pero algunos no, y se pueden ir directo a iniciar un proceso penal acusatorio. ¿Cómo se inicia? De dos formas también. La primera, que el delincuente haya sido agarrado en flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos rige siempre, para hacer un paréntesis, este es un libro que es comentado del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo escribió Jesús Iván Robles González. Dice: las audiencias en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 146 dice que existen dos maneras: la flagrancia, que sea inmediato, o que haya sucedido una persecución y haya sido agarrado metros después sin que la persecución haya sido interrumpida. Ahí se le pone a disposición del juez de control, y este juez de control va a determinar si fue o no su legal detención mediante un control de detención. Cuando se pide la orden de aprehensión mediante un juez de despacho en el sistema penal acusatorio, el juez gira una orden de aprehensión por un tipo de delito y ya no existe el control de detención. ¿Por qué? Porque no fue agarrado, como lo menciona el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya no fue agarrado ni en flagrancia y no fue agarrado ni siquiera en una persecución o que sea de manera continua, sino que ya existían esos indicios o esos métodos de prueba que le indicaban a la autoridad poder emitir una orden de aprehensión hacia una persona.
¿Cuál sería la siguiente etapa? Una formulación de imputación. ¿Qué es la formulación de imputación? Esa formulación, el Ministerio Público o la Fiscalía o los representantes sociales, como se les llama también, van a narrar todos los hechos y van a tratar de demostrar a la autoridad que encuadra en alguno de los tipos penales que nos señala el Código Penal del Estado. Entonces, si hay un encuadramiento jurídico en una pena, el juez de control va a otorgar ese control, esa formulación de imputación. Esa formulación de imputación puede también la de la defensa poder hacer manifiesto alguno sobre esa formulación de imputación, porque puede ser que el juez también reclasifique alguno de los delitos y quizás o aumente la pena o disminuya, dependiendo del tipo penal y el encuadre jurídico que le den. Acá hay algo muy importante, haciendo un paréntesis sobre esto. El derecho tiene dos objetivos fundamentales. Nosotros nos regimos por normas dentro de la sociedad. El Código Penal dice que el código será de observancia general y será para toda la sociedad. Si al momento que nosotros cometamos un delito, nos tienen que aplicar alguna de las penas o de los delitos que están inscritos en el código. En el libro de García Maínez existe el derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo nos refiere que es la norma jurídica en sí, que es la norma que los legisladores hicieron para el control de la sociedad. El derecho subjetivo sería aquella voluntad que nosotros tenemos de hacerlo o no hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no hacemos ninguno de los delitos que marca el Código Penal, no tenemos por qué ser juzgados. Esa sería la norma subjetiva. La objetiva es que nosotros tomemos la decisión de sí hacerlo y entonces nos van a aplicar alguna de las penalidades. Después de esto, viene otra parte muy importante, que es la vinculación al proceso. Muchos piensan que la vinculación al proceso, cuando te dan esa sentencia que dice el juez, que no es una sentencia, más bien es una medida de precaución, y te dice que te va a dar 2 años de prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito que hayas cometido, piensan que es una sentencia definitiva cuando no. Lo único que hacen es que de haber llevado un control sobre esas audiencias, el juez decide que necesitas estar en prisión preventiva porque te puedes sustraer de la acción de la justicia. Que eso es muy importante, que tienen que considerar el tipo de delito. Si es violación, no te van a dejar libre. Tienes que pasar prisión preventiva oficiosa mientras lleva tu proceso afuera, y tus abogados tienen que recabar, investigar, y lo mismo que el Ministerio Público o representación social. En esa vinculación al proceso se vuelven a leer todos y cada uno de los actos que se te imputan, y la defensa puede manifestar dentro de ese foro que ellos tienen las pruebas suficientes para demostrar tu inocencia. Pero si no es así, te van a preguntar por el juez de control que si estás dispuesto a que se te resuelva en ese momento, o te dan el plazo constitucional de 72 horas con una ampliación a 144. Si tú lo decides, tu defensa puede buscar más indicios que indiquen que no eres culpable. Pero si no te pueden resolver en el momento, y quizás si te dan esa vinculación al proceso, que te vinculen al proceso no significa que vayas a la cárcel. ¿Por qué? Cosa importante. Te pueden vincular, y alguna de las medidas de precaución o medidas preventivas sería la prisión preventiva oficiosa. Pero también existen las firmas periódicas, que asistas ante un juez cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si te dan, o el Ministerio Público pide la prisión preventiva oficiosa, tu abogado puede decir y demostrar una radicación. ¿Qué quiere decir con la radicación? Que tú vivas dentro de la sociedad, que tengas un trabajo, que tengas familia, que tengas gente conocida, y quizás por el tipo de delito que a ti se te impute, se te puede hacer que en ese momento se te otorgue alguna de las otras medidas, que podría ser una firma económica o una garantía económica. Entonces, firma periódica. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Después de allá, se va a dar el plazo de cierre de investigación, que normalmente son como 2 meses. 2 meses en los cuales tanto tu abogado como el Ministerio Público va a recabar todas esas informaciones para que ellos tengan esos indicios o esos datos de prueba que puedan demostrar ante la autoridad tu culpabilidad. Pero existen los medios alternativos de solución de conflictos. Uno de ellos, y el más importante hasta el momento, o el que más se usa, es el juicio abreviado. El juicio abreviado es aquel acuerdo que llegas con la representación social y tus abogados, y tú te declaras culpable de los hechos,
Y al declararte culpable, una de las ventajas es que se te disminuye tu sentencia a las 3/4 partes. Es decir, que si de 30 años a 50 años, que es el delito de violación del Estado de Quintana Roo, que es la mínima y la máxima, tu sentencia queda en 20 años. En 20 años puedes tú pedir al juez que quizás, el juez de ejecución, que quizás tome en consideración algunos de los aspectos que tú hayas hecho dentro de la misma prisión. Algo muy importante. Esta materia se llama técnicas de documentación forense. Forense no significa que sea materias en peritos. Forense significa poder expresarte dentro de un foro y poder realizar y tener esas aptitudes de poder expresarte y realizar tu trabajo. ¿Por qué? Cuando hay algún tipo de delito en la sociedad, hay un asesinato, hay un suicidio, hay alguna muerte, o haya, no sé, balazos sin que haya algún lesionado, llaman a los servicios periciales. Normalmente en Quintana Roo y en México es el 911, perdón. Ellos son los primeros que atienden la llamada y le dan entrada al primer respondiente. El primer respondiente va al lugar de los hechos sin saber nada y ve si hay alguna persona que está fallecida y no cuenta con signos vitales, lo hace saber a la fiscalía. La fiscalía, si cree necesario, va a hablar a los servicios de peritos y ellos van a empezar a hacer su trabajo. Porque es algo muy importante, porque las dos materias van en conjunto. Porque tanto los agentes del Ministerio Público necesitan esos indicios que recaben los peritos, como los peritos necesitan de dar esos informes a los agentes del Ministerio Público para ese nuevo sistema de penal acusatorio. Entonces, haciendo una práctica en la universidad, les mostraré algunas imágenes donde podemos ver cómo se va recabando todos esos indicios sobre un tema muy específico. Se encontró un cadáver dentro de uno de los salones que contaba con marcas de tortura porque estaba encintado, y había indicios que eran unos cartuchos percutidos y el arma, que era una pistola. Entonces, le voy a mostrar estas imágenes y les voy a ir diciendo más o menos qué es lo que íbamos haciendo en ese momento y cómo el maestro nos explicaba qué eran todos y cada uno de los actos que nosotros hacíamos. Porque al final esto se trata de documentar. Documentar quién entregó el lugar de los hechos, quién hizo la inspección y sobre todo, y muy importante, la cadena de custodia, que es el que se cuida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No hagan eso, por favor. Van a lastimar la forma. Porque como este tipo de láser no es como el juguete. Yo voy a levantar este, ¿qué? Además, quiero que te sigan normal. ¿Conocen eso? ¿No por el platino? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Muchas veces, te lo digo, el trabajo de forenses, o el mundo forense, es como cualquier trabajo. Hacer ese. Entonces, es la forma más recreativa que van a encontrar y lo más cercano, a menos que trabajen en el mundo forense. Si se dan cuenta, mi pinza tiene una goma. ¿Sí? Esta goma hace que no lastime el casquillo, porque el casquillo es de aluminio o níquel, todo depende del material. Entonces, error número 1, quienes lo van a corregir, ya tomaron fotografías. La agarro desde aquí o lo agarro desde aquí. Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Entonces, error número 2. Al levantarlo, estoy poniendo, ¿se acuerdan de la cadena de custodia? Sí. ¿Trajeron su formato de cadena de custodia? ¿Están anotando la hora también? ¿A qué hora levantaron el 1 y el 2 y el 3? ¿Eh?
Entonces, ¿a qué hora son? ¿A qué hora son? 7:57. 8:05 en 24 horas son. ¿Qué son? 25. ¿Sí? A las 25 estoy levantando el casquillo. Otro error. ¿Qué casquillo es? Entonces, en la parte de atrás está la marca y el calibre. ¿Sí? ¿Cuáles son las calibres de primero, 1, 2 y 3? ¿Encontraron? No, ¿verdad? Entonces, lo tiene que levantar, el que tiene que saber. ¿Tú sabes cuál es este? No, yo sé eso. Pero te pregunto, ¿quién lo está levantando? Abajo. Ellos. ¿Quiénes ellos? María José y Miguel. Entonces, ellos son los que deben saber de primera instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo estoy levantando, entonces como yo soy el frente que lo estoy levantando, el policía ministerial está preguntando qué calibre es. ¿Por qué? Porque está anotando. ¿Sí? Entonces, yo me pregunta a mí, mi policía ministerial, en este caso es 7.1.14. Aquí yo la verdad no soy experto en cuestiones de balística. Yo nada más anoto esto, pero por mi experiencia, este es un calibre 9 milímetros. ¿Sí? Yo solo estoy poniendo lo que estoy observando en la culata, así se llama, o yunque. ¿Sí? Ya anoté mi cadena de custodia, ya lo pongo, lo marco que es el inicio cuadro, con las características y con el nombre del indicio. Ok, pasemos al muerto. Bueno, miento. ¿Qué son? 8. 8.5. ¿De qué calibre? 9. 9 mililitros. Ahora, quiero ver cómo levantan el arma. Todo lo voy a medir. Todo lo voy a medir. Yo, joven. A ver, ¿quién son los que levantan? ¿Ya le tomas dos pedazos? Sí, ¿Ya vieron lo que les expliqué? No es broma. Tiende a pasarse. ¿Ya? ¿Para qué con evidencia? ¿Ahorita? Bueno. Muy cansada. ¿Qué tipo de arma es? Y no quiero apuntar a nada. ¿Qué tipo de arma? ¿Qué tipo de arma? Se concentrado. Excelente. ¿Qué arma es?
Ya más. Es una De fuego. de estas dos ciclos al año. No, yo la conozco acá, ¿sí, no? Yo la conozco el tema, a ver. Ok. Déjala en el. Es una escuadra. Ok. No importa, no se preocupen, no. Este ejercicio no es para que ustedes estén mal, porque al final cada uno de los conocimientos que tienen en la temática. Ahora, acérquense. Con todo esto que hemos visto y con los videos que les mostré y las imágenes, espero haya quedado un poco más entendido cómo es en conjunto y este nuevo sistema penal acusatorio. Porque es muy importante que nosotros sepamos que en México se está actuando de esta manera y la fiscalía tiene que actuar de esta manera. De llegar al lugar de los hechos, ver si hay indicios y si hay indicios llamar a los servicios periciales. ¿Por qué? Porque van de la mano para que este sistema funcione y sea fluido y no haya tropiezos. Y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales te lo pide como requisito en ese nuevo sistema. Espero les haya gustado mucho este video. Si tienen una información o quieren aclarar dudas, déjenme un mensaje abajito en los comentarios. Si necesitan saber más, les puedo recomendar este libro que es de Jesús Iván Robles González, Las audiencias en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también pueden leer el Código Nacional de Procedimientos Penales desde su extensión, que es cómo se va llevando todas y cada uno de los pasos en el nuevo sistema penal acusatorio, así como el momento de poder exponer pruebas o indicios que puedan dar pie a un juicio. Mi nombre es Miguel Cárdenas, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos a la próxima. Gracias.